El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Mucho se ha discutido sobre qué es lo que hace que una persona sea cristiana. Unos creen que es la grandeza de su fe, otros que es su poder espiritual y otros la calidad de su testimonio. Aunque todo eso es parte, en esta lección afirmamos que las acciones de amor mutuo, conforme al Espíritu de Cristo, es lo que les da a las personas la certidumbre de ser cristianas y estar en la vida eterna de Dios. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Primera de Juan 3:16. En esta edición presentamos la lección número 19. Ama como Cristo. Te invito a buscar tu Biblia en Primera de Juan capítulo 3 y tu revista El Discípulo para juntos estudiar la palabra del Señor. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Reciban un saludo de parte de la Iglesia Cristiana Discípulo de Cristo en Puerto Rico y de su servidor Eliezer Álvarez Díaz, pastor asistente en educación cristiana y editor de la revista El Discípulo. Gracias por acompañarnos y le invito a que nos ubiquemos en la palabra del Señor, específicamente en Primera de Juan capítulo 3, los versículos del 11 al 18. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que odia a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Gracias por esta hermosa palabra que nos desafía para cada día amar como tú. Gracias porque comenzando un nuevo año podemos presentarnos delante de ti para pedirte que nos enseñes cada día a amar como tú. Que ese amor tuyo encarne en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, y que en todo lo que hagamos glorifiquemos tu nombre y podamos crecer cada día más. Acompáñanos y que tu Espíritu Santo nos inspire y nos capacite cada día en el nombre de Jesús. Amén y gracias Dios. Los objetivos para la lección de hoy son los siguientes: aclarar que el testimonio verbal de los cristianos es nulo si carece de hechos de amor que manifiesten que la vida de Dios estaba en Cristo. Número 2, explicar que la persona cristiana no debe extrañar la oposición del mundo originada en el maligno y que ata a las personas a aborrecer a los que viven sujetos al amor de Dios. Número 3, exponer que amándose mutuamente, las personas cristianas muestran que el amor de Dios mora en ellos y dan evidencia de la verdad y obras de Cristo que portan la vida de Dios. Como les dije en la edición anterior, estamos ubicados en la quinta unidad que tiene como tema principal palabra, amor
y servicio. Y estas lecciones fueron escritas por el reverendo Juan Figueroa Umpierre. Y como muchos de ustedes saben, el tema de esta lección fue el tema de una de nuestras convenciones hace unos años atrás. Convención que nos desafió para nosotros prepararnos para los tiempos que venían, que eran los tiempos de María, los tiempos de los terremotos, los tiempos de pandemia. Y en todo este tiempo, nosotros y nosotras hemos tenido que ejercitarnos en el amor cristiano. Y esta palabra sigue siendo pertinente hoy porque cada día debemos seguir anhelando crecer y amar como Cristo nos ama y como Cristo nos enseñó a amar. Fíjense nuevamente lo que dice el versículo que sirve como texto áureo o texto clave. 1 Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hay una dimensión práctica, visible, en este amor que hemos conocido, que es más que teoría. Él puso su vida por nosotros en aquella cruz y nos invita a que usted y yo pongamos nuestra vida al servicio de nuestro prójimo, al servicio de nuestros hermanos y hermanas. Procuremos la unidad, procuremos que podamos cada día amarnos y estar en paz y armonía unos con otros. Hay dos palabras en el vocabulario que son las siguientes. La primera es mensaje, que aparece en el primer versículo que leímos cuando nos habla en 1 Juan 3:11 del mensaje que hemos oído desde el principio. Aquí mensaje se refiere a la doctrina de la iglesia, que se sustancia en el mandamiento de Cristo que ordenó a sus discípulos que se amen unos a otros. Y eso precisamente es lo que dice ese versículo. ¿Cuál es el mensaje que se ha escuchado desde el principio? Que nos amemos unos a otros, que en Cristo lo vemos encarnado, pero que también lo vemos en las directrices que Dios le imparte a su pueblo. Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El segundo concepto es el maligno. Y aquí cuando se habla del maligno se refiere a Satanás, que se rebela contra los mandamientos de Dios y provoca que las personas desobedezcan la voluntad de Dios y odien a las que las obedecen. Y es medular que nosotros podamos comprender esto, porque mientras nosotros nos esforzamos por amar como Cristo, por ser cada día más como Cristo, no podemos pasar por alto que vamos a encontrar oposición en este mundo. Mas sin embargo, tenemos que, así como Cristo lo hizo y nosotros lo hacemos en su nombre, vencer la oposición y poder disfrutar de esa promesa que el Señor nos hizo de que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aquí Juan identifica la práctica del amor mutuo con el mensaje de Cristo y también identifica el odio del mundo con la rebelión del maligno contra Dios y contra sus mandamientos. Y un ejemplo que utiliza es el ejemplo de Caín, uno de los hijos de Adán y Eva, quien nos dice la palabra en el Génesis que mató a su hermano y lo mató por envidia. Esa envidia que se transformó en odio y luego entonces en muerte. Las obras de Abel, que era el hermano de Caín, eran buenas delante de Dios. Cumplía con todo lo que Dios esperaba de él.
era fiel y obediente, mas sin embargo Caín no lo era. Y el hecho de que Dios aceptaba con agrado la ofrenda, los sacrificios, las acciones de Abel, provocó que Caín le tuviera envidia. Y como les dije hace un momento, y lo vamos a ver más adelante, esa envidia provocó odio y luego el homicidio. Cuando vamos a esta palabra, encontramos que ese mensaje que hemos recibido de Cristo tiene que pasar más allá de nuestra mente, de nuestra comprensión, de nuestro entendimiento. Ese mensaje debe transformarse en acciones cotidianas y concretas de lo que nosotros hemos aprendido y hemos recibido de Cristo como ejemplo. Nosotros y nosotras debemos amar a nuestros hermanos y hermanas y hacer obras de justicia, obras que contribuyan a la paz y la felicidad de todos. Si algo necesitamos en Puerto Rico, si algo necesitamos en el mundo, es que podamos tener paz, que dejemos atrás los odios, que dejemos atrás las rencillas, que dejemos atrás la envidia, los celos, porque como bien dice esta palabra, todo eso va en contra de lo que Cristo nos enseñó y todo eso conduce a la muerte. Nosotros hemos recibido por medio de Cristo la vida eterna y eso requiere que nosotros cada día procuremos estar en comunión con Dios y aprendamos de esa comunión que hay entre Dios y Cristo, que se ve manifestada en el ministerio terrenal de Jesús, para que podamos de esa manera, al igual que Cristo está en armonía plena con Dios, nosotros cada día estar en armonía plena con nuestro Dios, con su palabra y con sus mandamientos. Y para eso tenemos que estar alertas para nosotros no caer en la avaricia, no caer en la envidia, no caer en los celos, no caer en el odio, porque si nosotros caemos en eso, estaríamos entonces siendo dirigidos por el maligno y no siendo inspirados por el amor que Cristo nos enseñó. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, dejamos atrás todo eso. Eso no puede tener lugar en nuestra mente ni en nuestros corazones, porque nos hemos unido a Cristo para seguir en el amor de Cristo y para cada día crecer en el conocimiento y en la práctica de lo aprendido. Cuando el amor es quien preside en nuestra mente, en nuestro corazón, entonces nuestras relaciones con los demás son iluminadas, son transformadas y son de bendición no solamente para ellos, sino también para nosotros. Cristo sufrió lo mismo que sufren quienes han decidido seguir a Cristo y amar como Cristo. Pues Cristo sufrió el odio de quienes obraban con maldad hasta el punto que lo crucificaron en una cruz. Mas sin embargo, ese no fue el final. Cristo venció la cruz, venció la muerte, venció el pecado, venció el maligno. Y nosotros que estamos en Cristo, que hemos sido hechos y hechas nuevas criaturas en Él, podemos con ese mismo Espíritu de Cristo enfrentar estas fuerzas de maldad que lo que quieren es destruir. Y no solamente enfrentarlas, sino vencerlas en el nombre del Señor. Quienes somos cristianos, no debemos extrañarnos de que tengamos oposición en el mundo. Ahora bien,
quienes hemos decidido seguir a Cristo, hemos también abrazado la vocación de amar y de obrar como Cristo lo hizo. Y cuando amamos y obramos como Cristo lo hizo, cada día vamos disfrutando eso que ya he mencionado, que es el ser más que vencedores, porque todos los días podemos adelantar un poco más en esa gesta, en esa vocación, en esa encomienda. Cuando verificamos el pasaje bíblico, encontramos en esos primeros versículos el origen del amor cristiano, y también encontramos el origen del odio en el mundo. Juan les recuerda a los hermanos que Cristo mandó a que los creyentes en Él tenían que amarse unos a los otros, así como Él los amó. Y cuando Juan recuerda esto, está citando esas palabras que Cristo ya había dado a sus discípulos cuando les dijo: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Eso lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34. Y Juan aquí dice: este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ese mensaje que, como les dije, Cristo lo encarna como el verbo, la palabra hecha carne, lo encontramos desde el principio, cuando Dios le da los mandamientos a su pueblo: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Sin embargo, también encontramos en este pasaje el origen del odio, y utiliza, como ya vimos anteriormente, el ejemplo de Caín, quien mató a su hermano. Esa maldad que generó el maligno en él fue la causa de la envidia de Caín, y la envidia lo llevó al odio, y el odio lo condujo al homicidio. Y nosotros tenemos que evitar a toda costa, como dice Juan Figueroa aquí, esta triada maléfica compuesta por la envidia, el odio y la muerte. Tenemos que evitarla y reprenderla en el nombre del Señor, porque somos de Cristo y tenemos que amar y ser cada día más como Cristo. Me gusta cómo Juan Figueroa explica el tema de la envidia. Y mire lo que dice: en el alma de todo envidioso hay un odio contra la persona envidiada, a la cual el envidioso considera como un héroe y cree que si ese héroe no existiera, él sería feliz, y por lo tanto lo mata física o mentalmente. Por eso es que la envidia perjudica a la persona que es objeto de ella, pero arruina al envidioso. El envidioso sufre de angustia consigo mismo y sus circunstancias. Además, languidece atrapado en un círculo vicioso entre su admiración y su odio al supuesto héroe. No caigamos en esa trampa, y tampoco prestemos atención a quienes puedan hacernos daño por causa de la envidia o el odio, porque a fin de cuentas nada de eso procede de lo bueno, procede de Dios, y nosotros tenemos que enfocarnos en aquello que procede del Señor, pues hemos pasado de muerte a vida. ¿Y qué significa esto de pasar de muerte a vida? Significa que por el amor y el poder de Dios, Cristo, al morir en la cruz, signo supremo del odio humano, pasó de la muerte a la vida mediante su resurrección, que es el signo supremo del amor y del poder de Dios. Así que nosotros, quienes sufrimos como creyentes en Cristo el odio del mundo,
podemos recibir de Cristo el amor y el poder para enfrentar la muerte, vencerla y comunicar la vida y la justicia de Dios. Quienes practican el amor son quienes han pasado verdaderamente de muerte a vida. Y nosotros tenemos más que pruebas de que Dios nos ama, pues envió a su Hijo al mundo y Cristo puso su vida por nosotros. Así nosotros tenemos que poner la vida y ser ejemplo a los demás de lo que es el amor cristiano y ser instrumentos de Dios para extender la mano, ayudar al caído, cooperar con aquellos que tienen necesidad, entre muchas otras cosas que podemos hacer para demostrar el amor por nuestro prójimo. Hay un punto sumamente importante y clave en este pasaje bíblico, y es que nosotros tenemos que entender que el amor de Cristo es pura acción redentora. Juan enseña que el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Esta pregunta, como dice aquí el escritor de la clase, tiene solo una contestación y es negativa, ya que si una persona sabe que tiene vida porque Cristo compartió su vida con nosotros, no podemos negarnos a compartir de lo que tenemos con aquellos y aquellas que están en necesidad. Amar de hecho y en verdad es manifestar el amor de Cristo, haciéndole justicia a quienes están en necesidad. Lo contrario, cerrar el corazón ante quienes están en necesidad es inhumano y niega lo que Dios ha hecho por ti y por mí, que nos ha hecho hijos e hijas de Dios y hermanos y hermanas en la fe. Esta lección tiene tanto material y tan pertinente y profundo que aunque no tengamos mucho tiempo más, yo te invito a leerla con detenimiento, estudiarla y permitir que esa palabra encarne en ti y sea de bendición a tu vida y la de los tuyos. Amado y amada en el Señor, esta lección nos enseña que los hermanos en la fe tenemos que amarnos mutuamente, porque ese es el mandamiento que Cristo nos dio desde el principio, que no nos debe extrañar que el mundo nos odie, porque ese odio proviene del maligno. Mas sin embargo, nosotros y nosotras no podemos hacer lo mismo que hacen quienes se dejan llevar por el maligno. Por el contrario, tenemos que amar como Cristo nos amó. Y ese amor es el amor que vence el odio, que vence la envidia, que vence la muerte. Cuando estamos en comunión unos con otros y todos con Cristo, la iglesia del Señor se fortalece y la comunidad de fe deja de ser una comunidad de individuos para convertirse en un colectivo que vive unánime y junto, glorificando el nombre del Señor, practicando la misma comunión que Cristo tenía con su Padre aquí en la tierra, entre nosotros y nosotras. Que así nos ayude el Señor. Padre Celestial, gracias te damos porque en Cristo tu Hijo nos hiciste partícipes de la comunión contigo, con Él y con nuestros hermanos y hermanas. Al creer en tu Hijo, que entregó su vida por nosotros, hemos visto la grandeza de tu inagotable amor. Ayúdanos para que podamos amar a nuestros hermanos y hermanas como hemos sido amados por ti y por Cristo. Asístenos con tu Espíritu
para que demos buen testimonio de la excelencia de la vida en comunión contigo y con Cristo, tu Hijo y Señor nuestro. Amén. Muchas gracias por escucharnos. Les invito a suscribirse a nuestro podcast El Discípulo, disponible en todas las plataformas de audio bajo demanda. Dios les bendiga. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.